Eh, Inauguramos oficialmente esta serie de webinars que vamos a ir ofreciéndoles durante la cuarentena. Primeramente, agradecerles a todos los que ya están conectados. Supongo que ahora se irán conectando algo más. Y también agradecerles a nuestros distribuidores en Argentina, por supuesto, Multiradio, con los cuales ya hemos colaborado en un montón de webinars, y Chile, Cosmoplast, Tritec y RBR Energy. Muchas gracias por haber difundido esto entre sus clientes y bueno, espero que disfruten y que puedan participar de este y de muchos webinars más. Como les comentaba, este va a ser solo el primero de webinars en este nuevo formato que tenemos, que es de una hora. Bueno, aparte de mí, una de ustedes a los colegas que, que es agente de ventas a países que caen del Pacífico, de Sudamérica, y José Luis Villalobos, que es nuestro gerente técnico. Y ellos dos van a estar acompañándome hoy en esta presentación. Yo voy a partir. De hecho, bueno, comienzo ya mostrándoles la agenda. Yo voy a partir con los dos primeros puntos y posteriormente hablará César, que va a hacer esta parte de Sunny Boy, de Sunny Boy Falcon de 3.0 a 6.0, y posteriormente finalizará José Luis con la parte del Web User Interface. Entonces, bueno, no nos vamos a demorar más. Simplemente recordarles tener los micrófonos apagados. Nosotros ya seleccionamos la opción para que ustedes entren con el micrófono apagado, así que simplemente no volverlo a prender. Y por otro lado, las preguntas, por favor, ir poniéndolas en el chat y cada cierto tiempo iremos parando para verlas. Bueno, partimos esta presentación. En primer lugar, acá les mostramos todos los webinars previos que hemos ido dando junto con Multiradio desde el 15 de junio de 2018. O sea, ya vamos a hacer 2 años dando webinars. En total son 10 y tienen toda la documentación en un SharePoint, en un enlace que tiene Multiradio. O sea, si quieren ver alguno de los anteriores webinars, solo tienen que pedirnos la información. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestros equipos residenciales y en concreto nos vamos a centrar en la Sunny Boy, que son, bueno, nuestros mismos equipos monofásicos rojos. Y en el próximo webinar ya les adelanto que vamos a hablar de los power de baja potencia. ¿Vale? Así que bueno, estén atentos a la próxima semana, mismo día viernes, a la misma hora, 11 de la mañana, hora argentina. Como en la anterior presentación, les recuerdo cuáles son las combinaciones para hacer inyección cero o control de la inyección en el punto de conexión con nuestros inversores. Y tenemos que con cualquier inversor hasta 10 kilowatts, puedo colocar el inversor junto con un Energy Meter, porque el software para hacer la inyección cero está dentro del inversor, digamos, y con inversores aparte colocar un Sunny Command. Si voy aumentando el número, momento en el cual tengo que colocar un Data Manager en vez del Sunny Home Manager y colocar Energy Meter o cualquier medidor en el punto de conexión. Eh, eh, Esto lo recuerdo en todas las presentaciones. Entonces, bueno, vamos a hablar
del bebé de nuestra familia, de Sunny de 1.5 a 2.5, y este sería el inversor. Es un inversor que tiene ya unos 4 años en el mercado, más o menos, y que, bueno, desde el principio de que lo sacamos al mercado, sobre todo destacó por lo compacto que es, su bajo peso, o sea, solo pesa 8,5 kilos, su amplio rango de tensión en corriente continua y su elevada eficiencia a pesar de la baja potencia que tiene, porque solo es hasta 2,5 kW. Lo tenemos en tres modelos, de 1.5, 2 kilowatts y 2.5 kilowatts. El de 2 kilowatts fue uno que se agregó a posteriori. Inicialmente solo salieron al mercado 1.5, 2.5, pero el 2 ya está completamente disponible en el mercado. De hecho, bueno, entiendo que algunos de estos distribuidores que les nombré ya lo tienen en stock inclusive. Bueno, este inversor es monofásico, tiene un único MPPT y una única entrada de corriente continua. Es decir, está pensado para colocarle solo un string. Y bueno, tiene todo el sentido, porque imagínense un inversor de un kilowatt y medio con los paneles que se están viendo hoy en día, 380, 400 watts, con 4 o 5 paneles ya saturo la potencia del inversor. Entonces, tampoco me hace falta tener 2 MPPTs en un inversor tan pequeño como este. Bueno, en cuanto al monitoreo, este fue el inversor SMA en tener la Wi-Fi Web User Interface. Tiene, por supuesto, la interfaz SpeedWire y Web Connect para poder conectar con Sunny Portal sin necesidad de ningún loader externo. Y como pueden ver, tiene display. Sí que tiene 3 LEDs de funcionamiento, pero no tiene display precisamente porque el display lo tengo en el bolsillo, es mi propio teléfono. Yo me puedo conectar con mi propio teléfono al Web User Interface, a un servidor web que tiene el inversor. Aparte, bueno, este inversor, como ya les comenté, es compatible con el Energy Meter para hacer inyección cero, por ejemplo. Entonces, bueno, sus ventajas, ¿cuáles son? Que se adapta perfectamente a este tipo de sistemas pequeñitos, residenciales, que tiene Wi-Fi, y que permite un diseño bastante flexible, porque al final tiene un rango de corriente continua muy, muy amplio. Aunque tenga solo un solo string, ya para un inversor tan chico no hace mucho más que eso. Aparte, bueno, la instalación es muy, muy simple. De hecho, es un inversor que ni siquiera tiene placa mural, ahora lo vamos a ver, y es muy, muy ligero. Entonces, bueno, ¿cómo sería una aplicación así más o menos típica? Tendría los paneles al tejado, obviamente, tendría mi inversor, y después tendría acceso a Sunny Portal, obviamente. Con el celular también podría acceder al inversor y inclusive con un computador, una tablet. Entonces, bueno, para que vean un poco cómo podría ser una aplicación con storage, podría ser de esta forma. Yo podría tener un Sunny Boy 1.5, 2.0, 2.5, podría tener un Sunny Boy Storage y aparte tendría un Sunny Home Manager o un Energy Meter, dependiendo un poco de los requerimientos que tenga, de lo que quiera conseguir con el sistema. Y todo esto yo lo estaría monitoreando con Sunny Portal, digamos. Entonces, mi inversor de baterías con mi batería, mi inversor solar y el Energy Meter. Acá en un unifilar de cómo quedaría instalado. Bueno, tengo mi vivienda monofásica. Acá tengo mi Sunny Boy con sus paneles fotovoltaicos. En este caso se entiende que es una representación, pero esto debería ser un solo string, no deberían de ser dos, obviamente, porque el Sunny Boy de 1.5 a 2.5 solo tiene una entrada.
Acá tengo el Sunny Boy Storage, que tendría una batería conectada, perdón, y acá tengo la representación de las fases, el neutro y las tierras, y bueno, inclusive acá en el esquema me dan hasta los tamaños de los diferentes disyuntores. Y en el punto de conexión, obviamente, el Sync Manager o Energy Meter, que bueno, esto ya lo veremos un poco más adelante, pero como este equipo me permite hasta 63 amperes, yo lo puedo conectar en serie con la red, es decir, entro en él y salgo de él con la red, con la red eléctrica que me viene de la distribuidora eléctrica. Acá tengo el punto de conexión y la red pública. En cuanto a la comunicación, ¿cómo sería? Sería de esta forma. Yo tengo acá, bueno, acá se me están representando varios Sunny Boys, pero podría ser un único Sunny Boy. Este conmutador, bueno, está muy mal traducido en nuestro manual, sería un switch, sería lo que nosotros llamamos switch, y a este switch podría conectarle mediante cable el Sunny Home Manager y podría conectarle bien mediante cable o bien por Wi-Fi los Sunny Boy y el Sunny Boy Storage. Entonces, bueno, en este switch yo ya me comunicaría con el router. Obviamente el router y el switch pueden ser el mismo equipo, digamos, o sea, no tienen por qué ser dos equipos separados. Voy a hacer una parada para ver las preguntas, si no les importa. Vale, perfecto. Parece que no hay preguntas hasta ahora. O me estoy explicando muy bien o no les interesa lo que estoy contando. Espero que sea la primera de las dos. Bueno, el Sunny, ¿cómo lo despachamos? Lo despachamos en este tipo de cajas que tienen estas dimensiones, unos 60 centímetros por 40 centímetros por un poco más de 15 centímetros. Eh, y y, el peso de cada caja son 10 kilos y medio y por cada par les caben 40 unidades. En la caja lo es eh, eh, primero esta hoja con los parámetros, bolsita con esto es el conector de alterna y estos son los conectores continua y esto es un prensa estopa, como lo quieran llamar. Y acá está el manual y después está esta pieza negra que bueno, ya se van a dar cuenta para lo que es, pero básicamente es esta pieza negra que viene acá debajo del propio inversor, la regleta o acá en la presentación pone a todo. Bueno, llámenlo como quieran, lo podemos llamar pieza negra si quieren. Entonces, bueno, que se ven los dos pues, digamos. Puedes abrir el inversor y se hace sin placa mural, ¿vale? O sea, todas las conexiones están por acá por fuera y ahora ya vamos a ver cómo son estas conexiones. En la parte de abajo ven, digamos, si yo pues todavía está los conectores Sanclix, o sea, el macho y el hembra, y acá ven el conector RJ45, o sea, de Ethernet, y el conector de alterna. ¿Vale? Así de simple. Después acá para materializar, por si la piden por normativo. Bueno, acá ven un poco más del diseño del equipo. Ven el DC Switch que queda en este lado.
ven el código QR. El código QR es para escanearlo con el teléfono y acceder directamente a la web user interface. Es una novedad que se introdujo, si no estoy equivocado, el año pasado. Acá están los LEDs de fundamento en la regleta, la pieza negra, y acá está, esta es la pieza negra donde está el LED de funcionamiento. Y en el lateral tenemos la etiqueta que tiene toda la información del inversor, es decir, el modelo, el número de serie y la fecha de fabricación. La fecha de fabricación es importante por la garantía, obviamente, porque el inversor tiene 5 años de garantía, que es extensible, pero bueno, son 5 años de fábrica. Está el PIC y el RID. El PIC y el RID son los códigos que sirven para cargar los datos a Saniportal. Está la contraseña doble A, que es la contraseña para conectarse al web server, al web user interface del equipo y algunos datos técnicos del equipo, como, no sé, corrientes, tensiones, etcétera. El peso, ese tipo de cosas, un poco más de datasheet. Respecto al montaje, les digo lo mismo que les digo con todos los inversores. Por favor, no me salen boca abajo, no me salen en horizontal o con una pendiente máxima hacia atrás de unos 15 grados, no más que eso. ¿Por qué les pido? Por la refrigeración de los equipos. Si bien este equipo no tiene ventilador, la refrigeración siempre va de abajo hacia arriba, digamos. Si lo de esta forma, pues es imposible el, el disipador que tiene por la parte trasera el inversor no va a poder cumplir su función. Bueno, acá ven represente detrás del inversor y ven que tiene dos ganchos. De hecho, acá en estas imágenes se ve también un poquito que tiene estos dos ganchos. Es decir, en la propia estructura hay dos ganchos que yo directamente lo que voy a hacer va a ser poner, de hecho acá se ve muy bien, voy a poner los tornillos en la pared y voy a colgar voy a colgar el inversor a través de esos dos ganchos que tiene. Con eso ya queda completamente fijo y asegurado y bueno, también tengan en cuenta las distancias de seguridad para asegurar una buena refrigeración. Son bueno, las distancias están referidas a los puntos de anclaje, ¿vale? A los dos puntos de anclaje que les comentaba. Entonces, desde esos puntos de anclaje hasta el suelo tiene que haber 66 centímetros. Esto es, bueno, más o menos, yo calculo que esto deben de ser unos 40 centímetros desde el borde inferior del inversor hasta el suelo. Y desde el borde superior del inversor hasta el techo tiene que haber mínimo un poquito más de 30 centímetros. Y entre dos inversores, si pusiera dos en una instalación, debería haber unos 53 centímetros entre estas dos partes. Si contamos los laterales del inversor, yo calculo que deben de ser unos 45 más o menos, ¿vale? Si en algún momento, por algún tema, no pudieran cumplir con estas distancias, nos contactan y nosotros vemos el caso un poquito más en detalle. Respecto a la distancia frontal, por lo menos 5 centímetros. O sea, por lo menos para poder operar el inversor, digo yo, ¿no? Conexión en corriente continua, lo que siempre les digo, lo primero es trabajar sin tensión, es decir, desconectar el DC switch, desconectar el termomagnético del lado de alterna y verificar que no haya fallas a tierra y verificar la polaridad. La polaridad, importante. Si cambia la polaridad, el inversor no va a partir. No se va a dañar, pero no va a funcionar. Lo segundo es preparar los conectores SunClicks
que simplemente es abrir el conector, desenroscando, encajar el cable, apretar con un ganchito con este gancho que tiene y volver a enroscar de nuevo. Y el tercer paso es conectar este conector aéreo al inversor directamente y después verificar que las conexiones estén firmes. Si, como regla general, las entradas que no usen, tápenlas con las tapitas que suelen venir con los inversores para que no le entre humedad al inversor. En este caso, como solo tiene una entrada y la van a usar sí o sí, pues no hace falta tener, digamos, esta precaución, pero en otros inversores que tienen muchas entradas, como el Core One, por ejemplo, sí que se debe tener esta precaución para cumplir con el IP65. ¿Podrás sacar un pin de pantalla? Bueno, yendo a la conexión del lado de alterna, lo mismo. Lo primero, trabajar sin tensión. Lo segundo, aquí ya vamos a empezar a utilizar la negra. Ahora desactiven los micrófonos. Vale. Aquí sí que vamos a utilizar ya la pieza negra y vamos a meter el cable primero por el preestufas y después por la propia pieza negra. Por favor, Gabriel Galán. Vale. Entonces, bueno, una vez lo paso y queda como pueden ver en esta posición, voy a introducir los cables. Voy a pelar los cables, obviamente, y voy a introducirlos en el conector verde que me viene con que me entregan con el inversor, que es este que veíamos antes. Entonces lo meto en el conector verde y el conector verde ya lo enfilo acá dentro eh, del terminal que tengo. De- Después de eso voy a seguir subiendo la pieza, encajarla en el inversor y que quede instalado, bueno, como la foto del inversor que vimos antes, como esta, que quede encajado así de esta forma. ¿Vale? Respecto a comunicación, bueno, obviamente es un inversor más chico y no es tan equipado como el One que vimos el otro día, pero sí que tiene un puerto Ethernet para poder conectar por cable, un RJ45, y aparte tiene Wi-Fi también. Respecto a configuración, es lo mismo que un Core One. Yo puedo, durante las 10 primeras horas, tengo el inversor abierto con contraseña SMA12345 y después te va a pedir cambiar la contraseña. Durante las 10 primeras horas yo hago todos los cambios de configuración que yo quiera y después voy a necesitar utilizar Sunny Explorer eh, o utilizar algún otro equipo de SMA como un Data Manager, por ejemplo, para cambiar parámetros y o la Web User Interface también podría ser. Y voy a necesitar un código que se llama GridGuard Code, que se lo tienen que pedir a SMA, ¿ok? Para cambiar parámetros después de las 10 primeras horas. Si es que hubiese que cambiar, no sé, por ejemplo, la tensión de reconexión o la sobre de desconexión, algún tipo de esos parámetros de red. Respecto a las formas de configurar, al igual que con el Core One, por ejemplo, tenemos 4. La primera es el asistente web, o sea, el Web User Interface. La segunda es el Data Manager,
La tercera es el Sunny Explorer, que bueno, el otro día hablamos un ratito sobre él porque me preguntaban si yo pensaba que se iba a descontinuar y estuvimos hablando un rato. Y también, también está la opción de un fichero, de cargar un fichero en la Web User Interface, que yo encuentro bastante interesante, porque puede un instalador que instala regularmente este tipo de equipos, lo que puede hacer es, digamos, configurar uno, exportar un fichero de configuración y después cargarlo en el siguiente para ahorrarse tiempo a la hora de configurar. Bueno, acá simplemente mostrarles que tenemos una Web User Interface en este equipo y después mi colega José Luis se las va a mostrar con más detalles. Voy a leer las preguntas y después de leer las preguntas ya les paso, le doy la palabra. A ver. Bueno, parece que la primera pregunta es de Nata, que dice, pregunta para cuando se pueda, ¿el Sunnyboy Storage es solo para baterías o también podemos ponerle cargas eléctricas como resistencias? No, el Sunnyboy Storage es solo para baterías de litio. No se le pueden conectar resistencias. Emanuel pregunta, ¿entre el Energy Meter y el inversor se comunican por LAN? Sí, exactamente, se comunican por LAN. O sea, la conexión no va directamente al inversor. Puede ir directamente al inversor, se puede conectar así, pero no es... eh, pero, pero normalmente lo vas a conectar a un router. No tienes por qué conectarlo al inversor. Bueno, José Luis, acá estaba ya contestando mi colega José Luis. Hola, se conecta. Martín dice, hola, se conecta el inversor directamente con MS4. SunClicks. Exactamente, como pone Heraldo es SunClicks, no es MS4, en este caso. Bueno, me piden por acá que le diga a la gente que apaguen las cámaras, que se corta mucho el audio. O sea, si pueden apagar las cámaras, les agradezco. A ver, Néstor Jaimes pregunta, hola, ¿se pueden conectar un modelo anterior y sincronizarlo con uno de esta línea usando un solo Energy Meter? Bueno, Néstor, depende de lo que te refieras con un modelo anterior. O sea, si tiene comunicaciones wires, sí se puede conectar. Si tienes comunicación RS485, vas a necesitar hacerlo de otra forma. De otra forma que ya contaré en siguientes webinars. Que bueno, básicamente es incluyendo un equipo que se llama Com Gateway, Communication Gateway. ¿Ok? Ya iré comentando más sobre eso. Julián pregunta, Jorge, ¿es necesario que la tierra de los paneles y del inverter sea la misma o pueden tener dos tierras distintas? En realidad pueden tener dos tierras distintas. Supongo que te refieres a la tierra de los marcos de los paneles, no a poner uno de los polos a tierra. Bueno, en ese caso pueden ser tierras distintas. Hola Néstor, para modelos... Vale. José Luis, contestaba Néstor. Diego, cuando se utiliza storage trabaja como un inversor híbrido. Bueno, ya está José Luis respondiéndolo a todos.
Me preguntan por privado que si las tapas para tapar entradas de string no usadas quedan sueltas. Eh, que si las tapas para, a ver, las tapas para tapar entradas de string no usadas quedan sueltas, hay que poner pegamento para tapar las entradas, eso inhabilita al inversor para agregar otro string. ¿Cuál sería la mejor solución? No, no hay que poner pegamentos, simplemente esas tapitas encajan, están diseñadas para quedarse así, sin pegamento ni nada. Durante el día el inversor on-grid y el off-grid se suman en potencia, por ejemplo, un Sunny de 1.5 que está a máxima potencia se sumaría a la potencia de un storage de, por ejemplo, 6 y tendríamos una potencia máxima de 7,5 para consumo de electrodomésticos sin tensión de red. Bueno, esto es completamente correcto hasta que llegas a las cuatro últimas palabras, hasta que llegas a sin tensión de red. Sin tensión de red sería si tienes el Sunny Island, porque el Sunny Boy Storage no es un inversor off-grid, ¿vale? De todas formas, si lo desean, más adelante podemos hacer un webinar sobre todo esto, sobre los Sunny Boy Storage, los Sunny Boy en proyectos conectados a la red. Eh, 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 ¿Hay algún dispositivo para derivar a cargas en lugar de inyectar a la red? Bueno, en realidad este dispositivo no hace falta porque digamos que la producción fotovoltaica por impedancia va a ir siempre primero a las cargas y después se va a ir a la red. Eh, eh, Vale, bueno, veo que José Luis ya estaba respondiendo a todo, así que Eh, no me demoro más y le voy a pasar la bola a mi colega César, si es que puedo. Eh, mm, Bueno, gracias Jorge, muy buenas a todos. Voy a compartir mi pantalla. No sé si alcanzan a ver todos la presentación. sí, se ve perfecta. Perfecto, ok. Bueno, ahí Jorge, muchísimas gracias. Mi nombre es César Sáenz, soy Sales Manager de SMA, estoy a cargo de los países que llamamos del lado pacífico del continente sudamericano, vale decir desde Panamá, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Un saludo especial para nuestros distribuidores aquí en Chile, Cosmoplast, Tritec y RBR Energy. Así que, bueno, arrancamos. Yo voy a hablar sobre la familia de Sunny Boy 3.0 a 6.0. La familia también se denomina la AV41. Es la evolución de los antiguos equipos que llamábamos de la familia TL-21. Antiguamente eran equipos bastante más grandes, pesados, voluminosos, traían display, por ejemplo, y hoy en día hemos reducido dramáticamente tanto el tamaño como el peso. Cariñosamente los llamamos Falcon. Estos nombres vienen de cómo se desarrolla el proyecto dentro de SMA. De hecho, nosotros no nos enteramos hasta ya prácticamente que van a salir al mercado. Pero para nosotros es muy fácil reconocerlos cuando hablamos de este tipo de familias. Por lo tanto, Falcon se refiere a los Sunny Boy 3.0. Vienen 5 potencias: 3.0, 3.6, 4.0, 5.0 y 6.0. Bueno, aquí podemos ver una típica aplicación doméstica, una casa.
Detrás del inversor no solamente hay un pequeño equipo, no hay solamente electrónica de potencia, sino que hay muchos años de experiencia y toda una empresa que se ha dedicado por décadas a desarrollar los equipos. Ahí ustedes pueden ver cuál es la evolución de los famosos Sunny Boy TL20 y luego TL21. Pueden ver ahí algunas cifras en términos de cantidades de equipos que ya se instalaron y la cantidad de energía que hemos calculado se debería haber generado con esta familia. Bien, este es el equipo que llamamos Falcon. Algunas de las características principales. Bueno, gestión de energía, lógicamente para utilizar de forma óptima la energía disponible, la energía que está siendo generada a través de los paneles fotovoltaicos, es decir, mediante la radiación. Por otro lado, son a prueba de cualquier cambio normativo, ya sea de regulación, normas, conexión, etcétera, ya que el control se hace a través de un sistema que llamamos EE-Bus, que mientras el inversor está conectado a Internet, automáticamente se actualizan los firmwares para quedar actualizados, ¿ok? Es decir, si se agregan, por ejemplo, nuevos países con nuevas regulaciones o en algún país en particular cambian las normativas eléctricas, eso nosotros lo reflejamos en todas las actualizaciones que van saliendo permanentemente. Por otro lado, tenemos los sistemas de monitoreo. Se puede monitorizar directamente a través de cualquier dispositivo que tenga una interfaz wireless LAN, puede ser un smartphone, una tablet, un laptop, etc. O si no, también si el inversor está conectado a Internet a través de nuestras plataformas de monitorización, ya sea Sunny Portal o Sunny Places. ¿Ya? Todos los inversores que suministra SMA vienen con la capacidad de poder ser monitorizados a través de estas plataformas totalmente gratuitas. Por otro lado, también tenemos los sistemas de almacenamiento absolutamente compatibles con estos equipos, es decir, el día de mañana, si ustedes quieren integrar inversores con baterías y hacer gestión de esa energía de forma eficiente e inteligente, absolutamente compatible con ello. Y también podemos hacer optimización de ciertos paneles, por ejemplo, en los casos que hay algún panel que tenga un sombreado o que algún panel por alguna distribución del techo tenga que ser orientado, ya sea por las condiciones de arquitectura de esa cubierta hacia una orientación distinta al resto, se pueden agregar optimizadores de la marca Taigo, los cuales son compatibles con estos inversores. Okay. La siguiente. Bueno, detrás de esto, obviamente, sobre todo el paraguas está el servicio de SMA. De hecho, es una de las áreas más grandes, de los departamentos más grandes, incluso de nuestra oficina local. Actualmente trabajan unas 30 personas. Lógicamente que hay un gran contingente que está orientado a resolver problemas. Tenemos una service line que atiende tanto llamadas por teléfono como correos. Obviamente ahí está todo disponible de forma local. La garantía, y esto yo siempre lo enfatizo, la garantía siempre va al equipo, no va a quien comercializó, al distribuidor. Por lo tanto, ante alguna falla del equipo, el dueño de turno se contacta directamente con SMA y no con los distribuidores o con algún instalador o revendedor. ¿Okay? Eso es una ventaja competitiva sustancial con respecto a la competencia. Bueno, algunas de las características de estos inversores, ya lo comentó Jorge, la arquitectura interna es muy similar a los equipos más pequeños que presentó recién mi colega de 1.5, 2 y 2.5. Este es un
inversor con un poco de mayor potencia tiene algunas características especiales, ya que las vamos a ir revisando. La instalación, por ejemplo, es muy simple, es plug and play y no es necesario abrir el inversor. ¿Okay? Todas las conexiones se hacen por fuera. La puesta en marcha se hace directamente a través de un dispositivo móvil que tenga la capacidad de wireless LAN. ¿Okay? Este inversor tiene un dispositivo interno que se comunica a través de Wi-Fi con, por ejemplo, una tablet, por ejemplo, un smartphone. Se abre una sesión a través de un navegador y se configura directamente a través, digamos, de una interfaz, un user interface bajo web. Mi colega José Luis va a hablar al final de la presentación sobre eso. Ya lo dije, bueno, la monitorización a través también de cualquier dispositivo, puede ser un smartphone o una tablet, o a través de Sunny Places y Sunny Portal. Y como ya también comenté, a prueba, digamos, de los cambios de futuro, todas las actualizaciones se hacen directamente y automáticamente si el equipo está conectado a Internet, o también se pueden hacer mediante el Wi-Fi a través del dispositivo móvil. Algunos datos técnicos, bueno, ya lo adelanté, hay 5 versiones, desde 3 hasta 6 kilowatts, la más grande. Las tensiones, el rango de tensión DC, es decir, de las entradas, es de 100 hasta 600. Ojo que el máximo voltaje admisible, la máxima tensión admisible por el lado continuo es 600 volts. Recuerden mucho que este límite nunca debe ser sobrepasado. No hay garantía que cubra una falla del inversor atribuible a exceder este voltaje. Por lo tanto, es muy importante al momento de diseñar que el string jamás exceda esta tensión. ¿Okay? El rango de tensión AC, bueno, siempre centrado en 220, 230, 240, dependiendo del país, y el rango mínimo es 180 y el rango máximo es 280. Por lo tanto, trabaja en un amplio rango de tensión. Ahí, por ejemplo, soporta subtensiones y sobrevoltaje, ¿okay? Bajo esos rangos. Lógicamente que el inversor siempre se configura para cumplir las normativas. En el caso chileno es la que viene preconfigurada en el inversor CLS 268. En el caso argentino, ahí Jorge me puede ayudar. En el rango MPPT va desde 100 hasta 480, bastante amplio. Este inversor internamente tiene un booster, por lo tanto permite que el rango de operación dentro del rango dinámico del punto de máxima potencia sea bastante amplio, lo que en la práctica que el modelo más pequeño casi podría funcionar con 2 paneles. Nunca es recomendable que el inversor trabaje en el límite, pero les puedo asegurar que con 3 paneles ya empieza a operar. Corriente en DC 2x15, ¿y por qué 2? Esto es importante. Este inversor tiene 2 MPPTs distribuido en 4 entradas, es decir, 2 entradas por cada MPPT. ¿Okay? Y esa es una diferencia fundamental con respecto a los equipos más pequeños. Con respecto al peso, antes que eso, la eficiencia, estamos hablando de eficiencia de 97%, es decir, solamente una pérdida de un 3% que es atribuible, digamos, al mismo sobrecalentamiento del equipo. Este inversor posee disipadores de calor, no tiene ventiladores, por lo tanto evitamos, digamos, un sobreconsumo atribuido, digamos, a un ventilador, por ejemplo. ¿Ya? Y por la misma convección este inversor se enfría. Con respecto al peso, menos de 17 kilogramos, estamos hablando de casi un poquito más de 16 kilos, y un tamaño que no es más allá de 435 milímetros por 470 entre el ancho y el alto, y de profundidad menos de 20 centímetros. Por lo tanto es muy muy pequeño, con lo cual podemos llegar hasta 6 kilowatts de potencia. Bueno, las características en términos de monitorización ya vienen integradas por Ethernet, Wireless LAN,
dos protocolos, uno es Speedwire y WebConnect, y el otro es Modbus TCP, ¿okay? Que es el típico Ethernet. Bueno, veamos una aplicación típica. En el número 1 aquí podemos ver el inversor. Aquí en el número 2 podemos ver la monitorización, ya sea a través de una tablet, un dispositivo móvil, etcétera. En el 3 aquí podemos ocupar, por ejemplo, a través de un laptop, estar monitorizando en tiempo real lo que se está levantando en términos de datos para poder verlo gráficamente en nuestras plataformas, ya sea Sunny Portal o Sunny Places. Bueno, esto es un esquema básico de conexión. Aquí ustedes pueden ver el inversor fotovoltaico conectado directamente a los paneles. Esto se conecta a la red. Alternativamente puede haber un Energy Meter, que es el medidor bidireccional de SMA, que permite hacer, bueno, además de mediciones de cuánto se consume y cuánto se inyecta, por supuesto, hacer inyección cero. ¿Okay? Al mismo tiempo, conectado a Internet, el router levanta los datos a Sunny Portal para poder ser monitorizados de forma remota. ¿Okay? Un esquema un poquito más avanzado. Acá tenemos la misma situación, el inversor conectado hacia la red pública con un medidor bidireccional, pero además acá tenemos alternativamente un sistema con baterías. Por lo tanto, en aquellos lugares donde la normativa no me permite hacer inyección, en lugar de estar limitando esa inyección para ser, digamos, para ser exportada, que no podría hacerlo, ese excedente que no está siendo consumido por las cargas, inteligentemente se va a las baterías. Y luego esa energía almacenada la puedo distribuir en horario no solar para alimentar mis consumos. ¿Okay? Ya lo adelantó Jorge, vamos a dedicar un webinar específico para hablar sobre almacenamiento. Estos equipos son on-grid, es decir, no forman la red, no funcionan en sistemas aislados, pero la gracia que tienen es que tienen la capacidad de almacenar esta energía en las baterías y tienen alternativamente un conector hasta de 2 kilowatts para alimentar ciertas cargas. ¿Okay? Es decir, cuando opera conectado a la red es un cargador-descargador, pero inteligente. Podemos gestionar esa energía. Y en caso, por ejemplo, de un corte, alternativamente este inversor tiene la opción de poner un enchufe, con lo cual podríamos tener alimentación de hasta 2 kilowatts para ciertas cargas críticas. ¿Okay? Y esto, insisto, en una situación off-grid, de corte de energía de la red. Bueno, otra situación, una aplicación típica también es lo mismo que mencioné. De hecho, acá está el ejemplo, acá está este famoso enchufe que me permite alimentar ciertas cargas con un máximo de 16 amperios, lo cual significa prácticamente 2 kilowatts de potencia. ¿Okay? En esta situación sí que el diagrama está bien, tenemos dos strings, me permite hasta 4, insisto, es muy raro que puedan llegar a 4 con un sensor tan pequeño, pero bueno, siempre está la opción. Eso está más orientado a aquellos paneles, por ejemplo, que son de muy baja corriente y de alto voltaje, por lo tanto los strings son bastante cortos, bastante pequeños, pero la cantidad de ellos aumenta. Y aquí hay una situación que estamos usando los famosos optimizadores de la marca Taigu, que me permiten, por ejemplo, hacer un bypass en caso de que algún módulo sufra un sombreado y para no alterar, para no afectar el resto de los módulos, el resto del string, solamente hace un bypass del módulo en particular que está sufriendo esa baja de radiación. Acá también tenemos otro ejemplo instalando más Sunny Boy, es decir, más de un inversor.
y además con unos gateway de forma inalámbrica hacia esos optimizadores. ¿Okay? Uno puede ir complejizando esto tanto como uno quisiera. La idea obviamente es hacerlo lo más sencillo posible. Siempre la recomendación de los optimizadores es usarlos en aquellos módulos que están siendo particularmente perjudicados. No en todos, porque no tiene sentido, sino que ser en la etapa de diseño bastante minucioso. Nosotros siempre recomendamos que ojalá que siempre todos los módulos estén orientados hacia el mismo lado, que ojalá evitar sombreados, pero en aquellos que es inevitable eso, bueno, siempre está la opción de agregar un optimizador. Algunos números con respecto a, por ejemplo, es 30% más pequeño en términos de tamaño que la versión anterior, la famosa TL-21, y es 40% más liviano que esos modelos. Si se fijan, el inversor ya no trae el famoso display, y por una razón muy sencilla. Dado que hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, el display se puede externalizar y además con muchísima más información en color, con un gráfico, etc. Por lo tanto, es mucho más agradable, incluso hasta visualmente, tener un gráfico en color que me va mostrando con una frecuencia muchísimo más alta lo que está pasando y lo que está generando el inversor. ¿Okay? Este inversor además viene incorporada una antena, ya la voy a mostrar. Aquí ustedes pueden ver qué es lo que viene dentro de la caja. Pueden ver aquí en la letra A el inversor, en la letra B la placa mural, esta es la que se atornilla a la pared y sobre esa se monta el inversor. La letra C son los tornillos, la B y la E son los conectores macho y hembra, la letra F son las tapas de sellado, justamente en aquellas entradas donde no van a conectar string, por favor, instalen estos pequeños tapones, son muy útiles y evitan que el inversor se llene de polvo internamente. Aquí en la G están los conectores AC, incluso está bien incluida la llave Allen para hacer los aprietes del cable que va conectado aquí en este conector. En la H está el conector RJ45 para conectar el inversor a la red, bien digo, Internet. La I es justamente la antena. Lo que hace esta antena es aumentar la capacidad de alcance de la señal de este inversor. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos que el inversor ojalá esté siempre conectado con un cable para evitar ahí cualquier interferencia. Pero en aquellos casos que no es posible, bueno, acá entregamos una solución adicional. Y por supuesto el manual impreso en todos los idiomas. Aquí está el diagrama de cómo se instala en el muro. Este inversor es de instalación mural. Aquí las distancias recomendadas que tienen que estar libres para que pueda ser óptimamente ventilado. Recuerden que este inversor no trae ventilador forzado, sino que se enfría mediante convección. Por lo tanto, es muy importante que el inversor tenga las distancias correspondientes para que se pueda enfriar y no trabaje sobrecalentado, porque si así ocurriera, el inversor, obviamente que por autoprotección, limita la potencia. ¿Okay? Bueno, acá está la plantilla, digamos, de los agujeros, las distancias, etc. En términos de las conexiones, aquí ustedes pueden ver el inversor mirado desde abajo. En la letra A están las dos entradas del MPPT-A y en la letra B están las dos entradas del MPPT-B. Digo dos entradas, son 4 conectores porque cada entrada es positivo o negativo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí puedo conectar 4 strings. En la C está la conexión, digamos, al sistema de comunicaciones vía un simple cable RJ45. En la letra D, acá es donde se conecta la antena. La letra E es el conector AC y la F es el conector del terminal a tierra.
Aquí ustedes pueden ver el tamaño de los disipadores. Estos son equipos que generan un poco de calor, pero nosotros también exageramos este diseño para que siempre que sea posible nunca trabaje en alta temperatura, justamente para evitar el derrateo. Bueno, ¿cómo se hace la conexión en DC? Es prácticamente lo mismo que ocurre en el caso de los inversores más pequeños. Jorge ya les explicó en detalle esto. Siempre lo más importante es trabajar sin tensión, y cuando hablamos de trabajar sin tensión es asegurarse de que no tenga tensión ni por el lado DC, es decir, de los paneles, desconectando el DC switch. El inversor trae un DC switch, y al mismo tiempo también desconectar el termomagnético, la protección diferencial por el lado AC. ¿Okay? Una vez hecho eso, se verifican que no hayan fallos a tierra, se miden tensiones y se verifica también la polaridad, que el neutro está conectado al neutro y la fase al fase. Bueno, el resto ahí ustedes lo pueden ver cómo se conectan los cables en los terminales y cómo los terminales se conectan unos con otros. Asegúrense de que siempre queden muy bien conectados y que no queden flojos. Terminales flojos siempre significan potenciales cortocircuitos, así que por favor eviten siempre eso. La conexión en AC es muy parecida también, los tres cables, cómo hay que pelarlo, las distancias que hay que considerar, la sección máxima del cable entre 2,5 hasta 6 milímetros cuadrados, cómo va esto conectado a este terminal. Como ya les comenté, la llave Allen viene incluida. Esto se aprieta, ustedes pueden aquí enroscar esta pequeña tapa, y esto va conectado al conector que viene ya del inversor. ¿Ya? Es muy sencillo, les reitero, esto evita abrir el inversor, todo se conecta por fuera. ¿Okay? Y lo otro importante aquí, el conector a tierra en aquellos casos que la normativa lo exige. Por el lado de las comunicaciones, exactamente también lo mismo que ocurre en el caso de los Sunny Boy más pequeños. Las alternativas de interfaz, la conexión wireless LAN, cómo se configura. Nuestra recomendación ahí es a través de la interfaz gráfica, a través de un web browser, y las distintas formas de configurar. Vamos a detenernos en este punto que va a tocar mi colega José Luis. Hay un video de una instalación, yo les quiero mostrar un par de segundos nomás, al hacer clic aquí. SMA tiene un canal en YouTube donde hay muchísimos videos explicativos que en detalle muestran cómo hay que hacer las conexiones. La verdad que no quiero detenerme mucho en esto, solamente quiero mostrarles. Bueno, ahí ustedes lo voy a detener, lo pueden buscar en nuestro canal es SMA Solar Technology, y aquí por ejemplo la instalación de los Sunny Boy 3.0 a 5.0. Bueno, en realidad hasta 6.0. Devuelvo. Y bueno, esta es la parte que va a explicar en detalle mi colega José Luis. Muchísimas gracias por su tiempo, y adelante José Luis. Mientras José Luis hace digamos, los preparativos para la presentación, voy a ir revisando algunas preguntas. Denme un segundo. Bueno, José Luis ha contestado la mayoría. Aquí dice, ¿para qué potencia de generador se podría utilizar el energy meter para evitar inyección reversa? Me imagino que eso se refiere a la inyección a la red. La verdad que cualquier modelo puede ser compatible con el energy meter y hacer inyección cero.
Otra pregunta, ¿de cuánto tiene que ser la potencia? Perdón, consulta, ¿los ADC de entrada es por MPPT o por cada entrada en MPPT? Es por MPPT, ¿ok? Es decir, si van a distribuir dos entradas, tiene que ser por la mitad de esa potencia. Perdón, de esa corriente máxima. Así que ahora los dejo con José Luis. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Perfecto, José Luis. Y José, perfecto. Buenísimo. Bueno, primero unos requisitos previos, antes de hablarle del Web User Interface, que son las versiones que deberíamos de tener para cada navegador web. Ya lo pueden ver, la versión mínima que se necesita para que sea compatible. Ahora es como para tablets o teléfonos inteligentes. La recomendación es siempre tener la versión más actual del navegador, una versión más reciente de las que salen en pantalla, para garantizar que no haya ningún problema de visualización ni un bug o algo con las conexiones. No es necesario estar integrado en una red local, ya que el inversor tiene función WPS. Esto quiere decir que el inversor tiene una red interna a la cual nos podemos conectar tanto por Wi-Fi como por cable Ethernet directamente al inversor con esa red. Para llamar al inversor, se abre el explorador web y podemos hacerlo de varias maneras. Primero, para identificar a qué inversor nos vamos a conectar, el nombre de la red Wi-Fi, por así decirlo, se va a llamar SMA seguido del número de serial del inversor. Un ejemplo que podemos ver acá en la pantalla, si mi número de serial, entonces la red Wi-Fi a la que yo me voy a conectar, a este inversor específico, se va a llamar así, SMA y el número de serial. Tenemos varias contraseñas para intentar ingresar a esta red Wi-Fi. Para las primeras 10 horas sería SMA 1, 2, 3, 4, 5. Transcurrido este tiempo, vamos a tener que ir a la etiqueta del inversor, en donde se ve el número de serial, esta etiqueta blanca, y va a haber una pequeña referencia que va a decir WPA2PSK, seguido de una contraseña alfanumérica. Esa contraseña alfanumérica es la que debemos colocar para poder ingresar a la red Wi-Fi del inversor. Corridas las 10 horas o finalizado el asistente de instalación, entendiendo que ya se comisionó el inversor con este asistente. Otra manera también es, si yo me conecto, ya conectado a esta red Wi-Fi, yo abro mi navegador web y coloco como IP estándar, esto es para todos los inversores, 192.168.100.1. Esto es para conexión con Wi-Fi. Ahora, si yo tengo mi computador y lo conecto directamente al inversor con un cable Ethernet, tendría que usar esta IP, que es 169.254.100.1. Bueno, además está decirles que tenemos compatibilidad con todos los navegadores web: Firefox, Explorer, Safari, Google Chrome, Opera, y los cambios para la red como ya hemos venido haciendo siempre, tenemos 10 horas para poder cambiar parámetros de red. Luego los parámetros se bloquean y vamos a tener que utilizar el GridGuard Code para hacer edición de estos parámetros, modificación. La conexión a través de la red local
Pues cuando yo estoy, conecto el inversor a mi router, y con ese router asigno una IP al inversor, ya está dentro de esa red, yo puedo llamar al inversor abriendo mi navegador web y escribiendo SMA y el número serial en la barra de búsqueda. Igual para las conexiones con Apple, la diferencia es que tengo que colocarle un punto local al final luego de colocar el número de serial. Como lo dije anteriormente, teniendo el inversor conectado a una red de router, con una red local, en donde el router tiene que ser de HCP y asigna una IP a ese inversor, yo puedo llamar al inversor mediante el navegador web por la IP que el router le ha asignado a ese inversor. Bueno, aquí también dice que se puede usar Wi-Fi, Firefox, Safari, Explorer o Google Chrome. Yo me puedo loguear como instalador o como usuario. Como instalador yo voy a poder hacer configuraciones de parámetros de red, parámetros de red tanto de red de distribución eléctrica como la red de comunicación del propio inversor con el router. Y el nivel de usuario es un nivel mucho más, con más restricciones, en las cuales solamente se va a poder visualizar todos los parámetros. No se va a poder realizar ningún cambio. Una vez ingresado el inversor, es la principal, en donde tenemos dos partes. Una parte de información del inversor y una parte inferior en donde se ve el registro de toda la generación, por día, por mes, año, o se hace una sumatoria total de lo que ha inyectado el inversor desde que. En la parte de arriba podemos ver cómo está el estado del inversor, si está ok, si se ha ingresado un GridGuard Code, si está esperando por algún parámetro de la red que no esté dentro de lo configurado, o si está en error. En central, vamos a poder identificar cuánto es la energía que está generando el inversor. Y si hemos conectado un Energy Meter, se puede realizar una visualización del consumo de nuestras cargas. En la parte de abajo podemos ver el rendimiento del día actual, del día anterior y total. Y también para el consumo. El actual, el día anterior y el total de consumo que hemos. Luego en la parte inferior derecha tenemos el menú de Grid Management Service. Ahí me va a dar información de si tengo limitación de potencia, si tengo algunos valores configurados para potencia reactiva, potencia activa, eso me va a salir reflejado acá. Y si tengo la limitación 0 también. Si estoy limitando haciendo una gestión de red para no inyectar a la red de distribución, a la red eléctrica, no me va a salir. En la parte de abajo vamos a poder ver el rendimiento del inversor y tenemos dos registros. La potencia del inversor en el transcurso del día, y si tengo un Energy Meter voy a tener una gráfica adicional en donde vamos a poder observar el consumo que tuvieron mis cargas con respecto a la energía. Abajo tengo un registro de cada 5 minutos de las potencias que se han consumido, que se han generado. En los menús de arriba, parte derecha, yo tengo un icono de usuario. Si yo le doy clic a ese icono de usuario, yo puedo ingresar al asistente de instalación, mi GridGuard Code para hacer cambios de parámetros de red,
o simplemente cerrar sesión del Web User Interface del inversor. Vamos a empezar a explicar todos los menús de arriba. En los menús de arriba, ya el Home ya lo expliqué, ahora vamos a valores instantáneos. En los valores instantáneos, yo puedo ver el funcionamiento actual del inversor. Estado, si tiene un error, cuál es el número de error, es el estado del inversor, si está esperando por alguna condición, o si está en operación. En estos menús de Type Label puedo ver el número de serial, en la MAC del inversor. En el DC Site puedo ver los valores, bueno, para DC Site, AC Site y todo lo demás. Esto es como unos menús informativos donde yo no puedo hacer modificaciones de estos menús, es simplemente para visualizar el estado del inversor en cada uno de los modos. En la parte de DC, en la parte de AC, la comunicación, para ver las IP, etcétera. Parameters, en los parámetros del inversor, aquí es donde yo puedo hacer las configuraciones del inversor y ver algunas características. Bueno, en este menú, el más importante acá es el de Grid Monitoring, que es en donde yo voy a ver todos los parámetros, la normativa que tiene de país el inversor por defecto. Modificado algo, este country standard va a cambiar y me va a salir como modified. Pueden ver todos los parámetros de desconexión, reconexión, con sus tiempos, tanto para frecuencia como para mensaje, y algunos adicionales en country standard, la monitorización de tierra, ver cuánto es la resistencia de aislamiento que se es importante en cuanto a la paramétrica. En el menú System Configuration, yo voy a poder ver el inversor, y si tengo un Energy Meter también lo voy a poder ver con su número de serial y la IP asignada. Cada equipo que me salga en este menú va a tener una opción de configuración, que es este engranaje, en donde yo voy a poder hacer varios cambios, varias modificaciones. Puede ser actualizar el firmware, cambiar el nombre del dispositivo, puedo también puedo guardar toda la configuración de los parámetros de red de ese inversor y un archivo el cual yo voy a poder cargar en un inversor del mismo tipo, del mismo modelo, así los tiempos de configuración de los otros. En ese menú. Y también tengo un menú de eventos. En el menú de eventos yo voy a poder ver todo el historial de los eventos del inversor. Yo lo puedo filtrar por fecha. Si yo quiero ver específicamente un periodo de tiempo, yo acá en la parte superior derecha puedo colocar la fecha y aplicar el filtro, y se me van a mostrar todos los eventos que se dieron en ese periodo de tiempo que estoy seleccionando. Aparte de eso, yo lo puedo exportar y puedo seleccionar qué quiero exportar en ese periodo de tiempo o en todo el tiempo que ha transcurrido el inversor operando. Y claro, puedo filtrar por si es un mensaje de solamente información, un mensaje de advertencia o los errores que se han ocasionado de tiempo o a lo largo del video. Sí. Ah, no, José Luis no. Ah, se escucha por allá. Ay, por fin.
video acá donde explica, les quería mostrar cómo es el asistente de configuración con los 6 pasos para seguir y hacer la pantalla principal, donde podemos escoger el idioma, el grupo de usuario, que es instalador o usuario, y la contraseña. Cuando ingresemos por primera vez al inversor, él nos pide que configuremos una contraseña para el inversor. Entonces, cuando ingresemos por primera vez me va a salir ingresar contraseña y repetir. Ok, una vez que ingresemos, vamos a tener 3 opciones. Una es la configuración desde el archivo, la cual se hace para optimizar la configuración de muchos inversores, ya teniendo un archivo precargado o configurado desde un inversor, y salvamos ese archivo en la opción que les había dado anteriormente. Tenemos una configuración manual un poco más específica para el inversor, pero yo siempre recomiendo hacer la configuración con el instalador, el asistente de instalación. El asistente de instalación consta de 6 pasos. El primer paso es una configuración de red, en donde vamos a poder ver la IP que se le está asignando al inversor, tanto por cable Ethernet como por Wi-Fi. El Wi-Fi hay que activar esta pequeña opción. Bueno, en este video se muestra solamente la opción de Ethernet, pero sería lo mismo. Acá es simplemente la fecha y la hora, el tiempo, en donde podemos, si el inversor está conectado a Internet, lo dejamos en on y él automáticamente se va a conectar. Si no es el caso, lo colocamos en off y hacemos la configuración manual del inversor, tanto en fecha como en hora. Este sería el estándar de país. Si no está el país dentro de estas opciones, lo colocamos en default y luego nos tendríamos que ir a los parámetros de red y configurar los parámetros de desconexión y reconexión. Ok, en el paso 4, aquí solamente se va a ver los dispositivos, un Energy Meter o no, y el número de serial. Ok, el paso 5 es la gestión de inyección. Normalmente cuando escogemos default o algún parámetro de red, esto se configura, pero podemos ir llenando. En la parte derecha vamos a tener una información de usuario en donde nos va a ir guiando por todas las opciones. Aparece un mensaje de la asistente de instalación, la contraseña SMA12345 por defecto cambia y vamos a tener que ir a la etiqueta del inversor, la contraseña de Wi-Fi. Y el paso 6 es un pequeño resumen de todo. El dashboard, que es el homepage, la página de inicio del inversor, el Web User Interface. Bueno, aquí se muestra que está la Grid Card Code activada, valores instantáneos, como ya lo había explicado, son valores que solamente son de visualización, me muestra el estado del inversor. Parámetros del equipo, donde el más importante es Grid Monitoring, donde vamos a hacer las configuraciones, eventos, para ver todo el data log, el historial de eventos del inversor, como ya les había dicho anteriormente. Y el sistema de configuración, los dispositivos instalados en red, y opción de settings para poder configurar, actualizar o cambiarlo. Bueno, se termina mi parte. Daré el agradecimiento a todos los asistentes, a todos los involucrados. Voy a estar siguiendo respondiendo a las preguntas que tienen, sobre todo con el Energy Meter y generadores, que parece que es un tema bastante demandado, así que ahí le voy a estar respondiendo.
Bueno, muchas gracias a todo el mundo por haber participado en este webinar. Esperemos que les haya gustado el formato con 3 oradores. Nos disculpamos por habernos excedido un poquito del tiempo y bueno, los invitamos a participar en el próximo webinar, que será el próximo viernes a la misma hora. Así que bueno, los dejamos con sus quehaceres y les deseamos un muy buen día.